Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de hoy. Hoy, miércoles 29, sí, 29 de abril, en que, bueno, ya estamos a mitad de semana. Algunas comunas seguimos en cuarentena, así que eso nos desalienta un poco. eh, pero bueno, nos invita a seguir siendo responsables. Nos desalienta porque he leído que el problema de las comunas que siguen en cuarentena es que la gente no ha hecho caso y por supuesto los contagios han aumentado. Así que no digo que en todos los casos, pero seguramente en un porcentaje de esos casos hay irresponsabilidad. Irresponsabilidad que se provoca porque las personas muchas veces han, van a estornudar, han tomado algo que es un error que incluso a veces se comete mucho en las escuelas de derecho, de creer que se sabe, de creer que se sabe. Y ustedes se han dado cuenta que la cantidad de personas que opinan sobre las medidas que hay que tomar y el análisis estadístico del número de casos, las incidencias. Y sobre esa base, cuando todo el mundo cree que tiene la experiencia suficiente para opinar, eh, se provoca esto, ¿vale? Que efectivamente las medidas que aplican las personas que sí saben no pueden dar resultado. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gente que no entiende eso. Ustedes están estudiando una carrera, se fijan, nosotros estamos rodeados eh, como de una faz, de una cara muy intelectual, ¿cierto? De que somos personas muy estudiosas. Y en el pasado fue así. Los abogados y abogadas se caracterizaban por ser personas que estudiaban mucho y que tenían conocimiento en varias áreas. Después eso nos perjudicó, pero al menos esa era la historia. Entonces ha ido disminuyendo eso porque la persona ha ido reemplazando el conocimiento por la valoración de lo que entiende. ¿Ah? Lo que ella entiende lo supravalora como que es realmente el alcance de la verdad absoluta, y eso entonces ha ido mermando la capacidad de estos profesionales. ¿Mm? ¿Por qué? Porque obviamente no hay estudio, y sin estudio es imposible llegar a ser un buen profesional en ningún área. ¿Mm? Hasta en la más simple y sencilla como el lustrabotas, que efectivamente va recopilando su experiencia profesional, va adquiriendo nuevos productos, va generando nuevas ideas. Ese acervo lo va transformando obviamente en experiencia, en conocimiento, y obviamente hace cada vez mejor su trabajo. Pero si yo valoro solo lo que yo creo, pienso o siento, es un error. Y eso es lo que yo veo que está pasando. Las personas están de alguna manera eh, haciendo, digamos, pesar en sus decisiones personales lo que ellas creen, piensan y sienten. Entonces si dicen, ¿sabe qué? A mí, en verdad, esto de la pandemia no creo nada, así que voy y salgo. Bueno, y contagio. Ese es el punto. Por eso hay comunas que han duplicado los casos. Por ejemplo, Santiago, de 200 a 286 en una semana. Por eso, obviamente, Santiago no sale de la cuarentena. Gracias a ese porcentaje, no lo sabemos cuál, ese porcentaje de personas que no quiere asumir que otro que sí sabe le dice lo que tiene que hacer. ¿Qué puedo hacer yo? A mí me suele pasar en clases a veces con los alumnos que están vinculados a algún tipo de actividad jurídica. Entonces me dicen, profe, pero es que nosotros lo hacemos así. Y está bien. Eso es la práctica. Otra cosa es el derecho. Y eso es lo que estudiamos aquí. Derecho. Entonces, cuando el funcionario en estas instituciones, cualquiera que ésta sea, hace repetitivamente una acción, porque así lo ha dicho su jefe, porque así son las instrucciones de la institución,
cree que eso tiene su fundamento en solo esa estructura de que alguien lo dijo, alguien lo estableció o el protocolo dice que es así. Pero no entiende por qué se hace así. Eso están estudiando ustedes. Están estudiando el entender por qué se hace así. Me pasó años, unos 2 años atrás, cuando una eh, abogada del registro civil, porque me habían, digamos, demorado una tramitación por un asunto del poder. Entonces, al final pedí hablar con el abogado que tramitaba, porque siempre a uno lo atienden las personas que están allí, digamos, al servicio del público. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Va a tener que hablar con el abogado, porque lo que usted me está explicando yo no lo estoy entendiendo. Claro, le dije, ningún problema, déme cita con el abogado, yo le explico. Y fui a hablar con la abogada. Y la abogada viene y me dice que su poder, me dijo, está vencido. Usted tiene que tener un poder, este poder tiene más de un año, entonces no le sirve, me dijo. Entonces yo le digo, pero ustedes, ¿cómo saben que mi poder está extinguido? Que se venció. Si en ninguna regla del contrato de mandato que regula el 2116 del Código señala que si el poder no tiene fecha determinada, no se extingue. Ah, no, me dijo, es que eso es si a usted le hubiesen dado un mandato, pero a usted le dieron un poder. Entonces yo le replico de nuevo, porque era una chica muy joven, así que era un ambiente muy cordial. Y yo le decía, pero ¿y en el código dónde sale que mandato y poder son dos cosas distintas? Entonces yo como que la iba un poco acorralando. Porque si usted lee, le dije yo, el 2116, se va a dar cuenta que mandato o mandatario y apoderado es lo mismo. Entonces ahí fue cuando me dijo, mire, José Luis, me dijo, es que aquí el tema es que el jefe del servicio establece esto. Y ahí yo le digo, está bien, lo acepto, ningún problema, no se preocupe, yo voy a hacer la modificación del poder. ¿Qué me estaba diciendo con eso? Que ella cumplía una orden, pero no entendía la diferencia. ¿Eh? Ese es el punto entre estar allá afuera y no saber por qué se hacen las cosas y estar en esta sala de clase y entender por qué se hacen las cosas. Y eso nos hace diferentes y nos hace responsables. ¿Mm? De decir, nosotros debemos nosotros efectivamente estudiar de mejor manera las cosas. ¿Para qué? Para aquellas personas que no, imagínense las personas más desvalidas, las que no entienden nada de derecho. Les toque a alguien que poco entiende y se supone que las va a defender. O sea, una persona que no sabe, ayudada por otro que sabe muy poco. No se puede. Ustedes mismos lo han experimentado en su propia vida, ¿cierto? Así que bueno, a tenerlo presente. Bien. Bueno, hoy día nos corresponde iniciar un nuevo tema. En la clase de ayer ya terminamos de ver los vicios. Vimos el vicio de error. Bueno, lo habíamos visto en la clase anterior también. De error, de fuerza, de dolo. Y la lesión con sus particularidades, ¿cierto? Con eso terminamos el primero de los elementos del acto jurídico, el requisito de existencia y de validez que se denomina voluntad y que solemos llamar consentimiento porque lo referimos a los actos jurídicos bilaterales. Pero hoy día nos corresponde ver ya el otro elemento. Vamos a siempre hacer el recordatorio. Ahí tenemos la voluntad o consentimiento, que es el que ya hemos visto, y ahora nos corresponde ver la capacidad. Después veremos el objeto y finalmente la causa. ¿Mm? Veamos entonces cómo funciona este requisito de la capacidad. La capacidad termina siendo un poder, pero un poder que el individuo tiene en su propia naturaleza, porque la capacidad está determinada. Fíjese que suelen los autores no fijarse en esto, ahí esto es relevante. ¿Mm? La capacidad está determinada por el grado de raciocinio intelectual que tenemos las personas. No menor, ¿cierto? ¿Eh? Y bueno, a Dios gracias, la mayoría de las personas
ha desarrollado, digamos, naturalmente este poder, esta capacidad que es en el fondo la facultad del cerebro de racionalizar, de entender, de comprender, y que es evolutiva. Obviamente que cuando somos pequeños no tenemos esta misma facultad en el mismo grado de desarrollo, la vamos de a poquito alcanzando. Y de hecho por eso nuestro sistema va dividiendo por edades, es decir, por etapas de desarrollo, esta atribución, esta facultad, ¿ah? O esta habilidad, como quieran ustedes llamarlo. Por ahí están los libritos del cerebro que me ayudan a entender esto. Entonces, este atributo, esta facultad del cerebro, que efectivamente le permite entender lo que hace y por qué lo hace, es lo que nosotros entendemos por capacidad. El código no la ha definido así, ¿ah? Sino que doctrinariamente la capacidad se entiende como la aptitud, es decir, el individuo que es apto para, ¿ah? Es decir, idóneo para adquirir derechos y ejercerlos sin el ministerio y autorización de otra persona. Entonces, el primero es una aptitud y el segundo es una facultad. ¿Mm? Entonces, cuando uno habla de la capacidad, dice, es la aptitud y facultad. Aptitud para adquirir derechos, facultad para ejercerlos sin el ministerio o autorización de otra persona. Eso hace una gran división que ustedes ya estudiaron. Hace que esto, efectivamente, sea, ¿se acuerdan cuando veíamos los atributos de la personalidad? Se le denomine capacidad de goce y a esta se le denomine capacidad de ejercicio. Pues este de acá, dijimos ya, es un atributo de la personalidad. Por tanto, no se conciben personas, no se conciben seres humanos, no se conciben incluso personas jurídicas que no tengan esta aptitud para adquirir derechos. Un bebé, ¿le podemos heredar una casa? Claro. A una persona demente le podemos heredar una casa, por supuesto. ¿Por qué? Porque solo se requiere ser persona para adquirir el derecho. Distinto es si sobre ese bien que hemos recibido queremos ejercer derechos, por ejemplo, venderlo, arrendarlo. Eso ya es distinto. ¿Mm? Entonces ahí necesito facultades. Y esa facultad se llama entre nosotros facultad de ejercicio. ¿Ya? Bueno, este ya lo hemos visto y hemos dicho que efectivamente es un atributo de la personalidad. Todas las personas lo tienen. Pero este de acá no todos lo tienen. Y de hecho, hay una definición ahí en la parte final del artículo 1445 que se refiere precisamente a esto de la capacidad. Es decir, esta facultad para ejercer derechos y contraer obligaciones sin el ministerio o autorización de otra persona. Es importante esta frase final, por eso se fijan, dice que puedo ejercer los derechos o puedo contraer las obligaciones sin el ministerio, sin la autorización. Es decir, no necesito actuar por otro, ni necesito que ese otro me dé a mí autorización. Bueno, eso entonces es lo que efectivamente es un requisito del acto jurídico. El acto jurídico requiere ¿qué capacidad? Capacidad de ejercicio, porque es el grado ya que tiene el individuo de poder comprender intelectualmente, es decir, de asimilar efectivamente qué está haciendo, qué está desarrollando. Y le decía yo que esto se va desarrollando por etapas. La última es la que nos permite celebrar actos, incluso más todavía podríamos decir que, por ejemplo, para presidente de la República se requiere tener cierta edad, lo que está identificando que tiene que tener cierta experiencia también. ¿Mm? Entonces, siempre la edad va determinando. A los 7, a los 12, a los 14, a los 16, a los 18. ¿Ven? Dependiendo de en qué área estemos. Aquí nosotros vamos a distinguir en materia de acto jurídico dos capacidades. La que nos permite de alguna manera celebrar ciertos actos autorizados o a través de un representante legal y
luego la capacidad que nos permite derechamente hacer todo sin el ministerio o autorización de otra persona. Nos lleva entonces al estudio de, vamos a ir cambiando el color para ir centrándonos en el tema, a la regla general. ¿Cuál es la regla general? La regla general la contiene el artículo 1446. Todas las personas son capaces, excepto aquellas que la ley declara incapaces. De manera que aquí está el todos. Y por supuesto, la excepción, ¿quién la determina? La ley. Esto es importante, el otro día lo conversaba con un curso. A veces las personas suelen decir, por ejemplo, no, es que mi abuelita ya está muy viejita, ya no entiende las cosas que pasan. Y es cierto, a lo mejor ustedes en términos de realidad práctica observan que su abuelita ya no está pensando bien, que se le olvidan las cosas. Pero eso no significa que sean incapaces, porque para que sean incapaces es efectivamente, tienen que entrar en la hipótesis que la ley dice que es incapaz. Si no entran en esa hipótesis, la persona es plenamente capaz. Suele pasar con las personas ancianas que de inmediato todos creemos que en verdad son incapaces, que no piensan bien, que se les olvidan las cosas, pero si uno hace, por ejemplo, lo que hacen los peritos del Servicio Médico Legal, de examinarlos, de ver, de hacer las pruebas, están perfectamente ubicados, saben perfectamente, obviamente que su velocidad es menor, pero el hecho de que su velocidad sea menor no significa que sean incapaces. Así que esa también es una especie como de lección humana de tener cuidado cuando llegamos y calificamos a una persona de que no está actuando bien. Y eso corre para todos. En el fondo, esa es una actitud de prejuicio y hay que tener cuidado. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando, bueno, con muchas personas de la adolescencia o de la juventud en las que las personas, y ahí para suavizar las cuerdas, por ejemplo, uno se encuentra con un, no sé, un joven tan con sus pelos, sus aros, todo tatuado, y uno inmediatamente por prejuicio eh, racionaliza otra cosa. Dice, no, esta persona no debe pensar que es un loco, que no hace bien las cosas, pero si nosotros lo llevamos a un examen, nos vamos a encontrar con que esas personas piensan normalmente, tienen sus capacidades, tienen sus atributos. O sea, la actitud a veces nuestra, prejuiciosa, nos suele llevar a decir que las personas son incapaces. Pero bueno, afortunadamente el legislador no es prejuicioso en ese sentido y establece que para hablar de incapacidad tenemos que ir a la ley. Esa ley entre nosotros es el artículo, vamos a colocar aquí, 1447. El artículo 1447, que nos señala cuáles son entonces las personas incapaces. Lo vamos allí a marcar, porque es un artículo para la vida. O sea, aquí es donde usted busca si hay un incapaz. Si no está aquí es porque derechamente no es incapaz, es capaz. Y en eso, lo primero que nosotros encontramos son las incapacidades absolutas, luego tenemos los incapaces relativos y finalmente tenemos las incapacidades especiales. Ahí. Bueno, entonces, vamos a analizar ahora estos incapaces y nos vamos a centrar aquí primero, en los incapaces absolutos. Los incapaces absolutos, que están en el artículo 1447, son tres: el demente, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Estas tres situaciones, digo situaciones porque en el fondo hay que ver si la persona entra en la situación, son las que, si efectivamente tenemos ahí, tenemos un incapaz. El primero de ellos, el más complejo, es precisamente la demencia. La persona demente es una persona que ha entrado en un estado de incapacidad.
Pero aquí viene otro debate, que es entender cuándo una persona es demente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque efectivamente, vamos a colocar aquí como caso primero, el demente tiene un historial y ustedes, digamos, pueden haberlo visto a lo mejor en términos de interpretación. ¿Cuándo una persona es demente y quién se encarga de decir que es demente? Alguien podría pensar que efectivamente el demente es la persona que el médico dice que es demente. Es cierto, no podemos descartar que los médicos tienen el conocimiento, obviamente, y la experiencia para decir quiénes son personas dementes. Y si nos vamos al artículo 20 y 21, nos vamos a encontrar con que allí las palabras pueden haber sido tomadas en su sentido natural y obvio, primera posibilidad, o bien las palabras pueden haber sido tomadas en un sentido que le dan los que profesan la de respectiva ciencia o arte, o en tercer lugar, las palabras pueden haber sido tomadas en un sentido distinto por el legislador, que las puede incluso hasta definir. Pues bien, hacia ese se inclina la interpretación de la expresión demencia. Ha tomado el legislador, cuando parezca que el legislador la ha tomado de un modo diverso, pues es este el caso. Porque la medicina establece que la demencia es un tipo de enfermedad mental. Está la demencia senil, está el Alzheimer, está la esquizofrenia, la bipolaridad, en fin, una serie de enfermedades que afectan la mente. Porque cuando nosotros hablamos de una persona demente, estamos hablando de una persona privada de razón. La expresión, que es muy simple, privada de razón, es importante porque a veces nosotros pensamos, por ejemplo, que una persona está privada de razón porque está sufriendo un trastorno temporal, por ejemplo, un accidente de un hijo y la madre pierde el control y puede estar en esa instancia mucho tiempo. Pero eso no significa que haya entrado en demencia, sino que está experimentando una privación de razón temporal por un hecho traumático. ¿Mm? Entonces, para analizar si una persona es demente, tenemos que ir necesariamente a una pericia. Si les toca un juicio, los juicios más típicos aquí son para declarar interdicta a la persona, y ahí entonces los peritos van a decir si efectivamente está demente, es decir, está privada de razón, o el otro juicio típico es este, el de nulidad. ¿Por qué? Porque no se cumplió con los requisitos del acto jurídico, entonces la persona estaba afectada de demencia, al estar demente era incapaz y al ser incapaz no podía celebrar el acto jurídico. Por ahí yo tengo un juicio que ahora está en la corte en la que precisamente se alegó esto. Se alegó que el vendedor, es decir, la persona que le vendió un inmueble a un cliente mío, eh, señala que la persona estaba demente cuando efectivamente celebró el contrato de compraventa. Y esa demencia la fundarían en que la persona al momento de celebrar el acto tenía Alzheimer. Bueno, finalmente le rechazaron la demanda en primera instancia. Eh, por ahí hay una apelación, pero una apelación, digamos, de muy mala calidad. Es importante, ¿eh? Cuando un abogado se refiere a la calidad del otro en términos de juicio, eh, no es bueno. Uno no debiera. Pero ha dicho cosas que jurídicamente ni siquiera están en los libros. Entonces, bueno, pero a ustedes les va a tocar también una oportunidad, pero que no les toque a ustedes como abogados. ¿Ah? No les toque esa parte. Tienen que ser eh, más expertos. Bueno, el punto es que efectivamente aquí estamos en una situación de demencia que vamos a tener que determinar por peritos si efectivamente la persona era demente y la podemos declarar interdicta, o era demente y entonces el acto hay que anularlo. Viene a colación un elemento fundamental. ¿Qué pasa con la interdicción?
Si efectivamente estamos frente a una persona que está demente, con la interdicción nosotros logramos que esa persona no pueda seguir actuando y se le priva de la administración de sus bienes. ¿Ah? La interdicción, si yo les preguntara, usted me tendría que decir, es el efecto de una resolución judicial en virtud de la cual se priva a una persona de la administración de sus bienes. Ahora, la interdicción también puede alcanzar los efectos personales, es decir, por ejemplo, que tampoco pueda celebrar actos de familia. Entonces se le asigna ya no un tutor, sino que un tutor y un curador. ¿Ah? Es decir, no solo no administra bienes, sino que también no puede administrar su propia vida. Pasa en casos más extremos, obviamente. Bueno, pero esa interdicción tiene un elemento, tiene un efecto probatorio muy potente, que es el 465. Vayan buscándolo mientras yo voy anticipando de qué se trata esta figura. Es bueno, como le dije a otro curso, y no sé si lo conversé también con ustedes, que aprendan a tomar apuntes. Recuerden que este video reemplaza a una clase, de manera que ustedes instalan el video y empiezan con su cuadernito a hacer las anotaciones de los apuntes que ustedes crean. Anoten los casos que yo estoy mencionando, porque en una de esas yo les puedo decir, recordar el caso de clase de la interdicción, el contrato de compra-venta o del Alzheimer. Eso es importante, así se toman buenos apuntes. Cuando yo voy a una conferencia, anoto la mayor cantidad de casos, porque los casos me sirven mucho después cuando yo voy a mi ejercicio profesional. Entonces, aquí el 465, ¿ya lo encontraron? ¿Sí? Bien. Nos señala que efectivamente las personas que se encuentran con decreto de interdicción, todos los actos posteriores al decreto de interdicción son nulos. Y los actos anteriores al decreto de interdicción son válidos. O sea, es algo sustancial. Entonces, si usted va a juicio y se encuentra con que la persona estaba interdicta al momento de celebrar el contrato, tiene un juicio más liviano, porque va a poder probar simplemente con el decreto de interdicción que al momento de celebrar el acto la persona estaba declarada interdicta y por lo tanto cabía en el demente del 1447. Pero si usted intenta probar que una persona era demente al momento de celebrar el contrato y no tenía interdicción, va a ser cuesta arriba, porque va a tener que reunir todos los antecedentes que hagan presumir que a la fecha en que se celebró el contrato sí estaba demente, lo que es un juicio difícil. Por ejemplo, el caso nuestro fue así, porque la persona no estaba declarada en interdicción, por lo tanto, probar que efectivamente era demente y esa demencia se fundaba en el Alzheimer 5 años atrás o 4 años atrás, es difícil, porque uno dice, ¿qué pasó en ese instante? Por ahí fue un juicio bien entretenido porque yo acompañé informes en derecho, informes médicos, informes de neurólogos, de neuropsiquiatras, eh, y el error de la demandante fue eh, acompañar la visión que tuvo un psicólogo. Y el psicólogo no es el profesional que puede en este caso, diagnosticar, diagnosticar un Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es un asunto neurológico, ¿no? Entonces tiene que ir a un profesional que tenga que ver con la neurología. Bueno, hay un error de fondo, ¿no? Del abogado. Yo creo que la abogada tiene mucho empeño, pero necesita entender que los juicios son jurídicos. Y este juicio de la capacidad, cuando les toque este juicio de la capacidad, es un juicio netamente jurídico, ¿no? Ver si efectivamente la persona era incapaz para determinar la nulidad o si no lo era. Ahora, la parte de los hechos va a ser cuál sea el fundamento. En este caso, por ejemplo, la demencia. Así que ojo con este 465, se pregunta mucho porque es muy relevante en la vida práctica. Bien, luego entonces de analizar al demente, tenemos más fácil al impuber, ¿no? Ahí no tengo mucho que decir porque ustedes entienden cuando hablo de impuber, ¿cierto? Vamos a colocar, se me achicó un poco la pantalla, bueno, pero
para que quede claro, mejor borramos aquí. Y estamos analizando entonces las incapacidades. Hemos visto el primer caso, que es el caso del demente. Luego está el caso de los impuber. Les decía yo que aquí no tengo mucho que decir, porque obviamente ustedes ya saben que en nuestro sistema el impuber es el varón menor de 14 y el, la mujer menor de 12 años. ¿Ah? Estamos hablando de estas personas chiquitas que efectivamente no han alcanzado todavía la madurez psicológica que les permite entender las consecuencias de los actos que realizan. Por eso el legislador hoy día es mucho más severo incluso con el ataque y el abuso sexual a los menores, porque precisamente se ha puesto énfasis en que son personas que no han alcanzado su madurez psicológica, por lo tanto no entienden qué están haciendo. Si bien ha sido discutido en materia penal el tema, porque también ha descendido el nivel de conocimiento que tienen las personas, ahora a mucha más temprana edad. Pero bueno, es un tema muy fregado el punto. Aquí el código, por años, y yo creo que eso no va a cambiar, entiende que el impuber menor de 14, el impuber menor de 12. ¿Bien? Así que esas personas son absolutamente incapaces. Estamos viendo las incapacidades absolutas, ¿cierto? Y finalmente están los sordos o sordomudos que no se pueden dar a entender, ¿no? Sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. ¿Mm? ¿Por qué es importante esto? Claramente, por eso lo subrayé. Porque antiguamente el código, y cuidado con el código, algunos códigos antiguos no han sido todavía reformados en esta parte. Antes el código decía sordo o sordomudo que no pueden darse a entender por escrito. Entonces circunscribía a que la persona sorda o sordomuda, que incluso podía tener su lenguaje de señas, ¿ah? ¿Qué pasaba? Que esa persona no era aceptada como persona capaz, aunque se podía comunicar con su lenguaje de señas. Pues eso fue encontrado que era una discriminación y hoy día la persona que tiene el lenguaje de señas, es decir, que se puede dar a entender claramente, no es incapaz. ¿Ya? Hoy día la persona que no tiene lenguaje de señas, que no se puede dar a entender por escrito, que no se puede dar a entender por señas que permitan que ella efectivamente se comunique con el mundo, solo esa persona es incapaz. De lo contrario, si puede comunicarse de alguna forma con el mundo, es una persona capaz. Me acordé de Hopkins, el físico, ¿eh? Que al final su forma de comunicación, bueno, en su momento fue con los ojos que le permitía, bueno, ya después lo ayudaron mucho en términos de tecnología, podía escribir e incluso se podía comunicar porque los computadores transformaban en voz eh, lo que él escribía. Fabuloso, ¿cierto? Cuando la tecnología puede ayudar a las personas de esa forma. Y por lo tanto nunca fue considerado un incapaz de esa perspectiva. ¿Ven? Así que eso es una buena lección también para nosotros que a veces consideramos incapaces a las personas muy livianamente. ¿Mm? Bueno, si es así, entonces estamos frente a las situaciones de incapacidad. ¿Qué características tienen estas incapacidades? Primero, que son absolutas, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que no pueden actuar en el mundo del derecho solas, nunca, nunca. ¿Eh? ¿Qué significa? Que ellas deben actuar siempre. ¿Mm? Actúan siempre por representante legal. ¿Mm? Siempre por representante legal. Y por supuesto, eso significa que, por ejemplo, piensen ustedes en un varón que tiene 13 años, que a lo mejor se ve muy maduro y que está por allí vendiendo su computador a un amigo, qué sé yo,
ese acto es nulo absolutamente. ¿Por qué? Porque no puede actuar personalmente nunca. ¿Bien? Y de hecho, sus actos no producen, ¿m? No producen obligación natural. Aquí el código fue como dice, sus actos no producen ni aún una obligación natural. El ni aún es relevante, porque en el fondo da a entender que el efecto de un absolutamente, el efecto de un acto de un absolutamente incapaz no produce efectos. Esa como que da a entender eso. Y el hecho de que no produzca efectos, en términos de sanción, sería inexistencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay una gran pelea entre los que postulan que la inexistencia está contemplada en el código y los que postulan que la única sanción para estos actos es la nulidad absoluta. Ahora, literalmente el código castiga estos actos con nulidad absoluta. ¿Cuál es la sanción? La nulidad absoluta del acto. ¿Eh? Por acá tengo mi código. Estamos hablando de nulidad absoluta. Hablemos del artículo 1682. Mi código ya está medio desarmado. No da para más, pero el otro lo presté. Fíjese el 1682, inciso segundo. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. ¿Ven? Entonces, claramente estamos hablando de 1682. De una sanción, la máxima, que es una, en el fondo, aquí hay un compromiso de orden público, y el legislador dice, usted no puede contratar con una persona incapaz porque esa persona efectivamente ha sido considerada como, primero, privada de la razón suficiente para entender los actos que realiza. Entonces, cuando ello ocurre, estas personas tienen que actuar por representante legal, sus actos no van a producir ni una obligación natural, lo que da a entender que en verdad el acto no produce efectos y que nos podría conducir a entender que hay inexistencia, pero el código, ante una situación dubitativa respecto a la sanción, prefirió sancionar directamente. Dijo, en el caso hay nulidad absoluta. Bien, bueno, ahí entonces tenemos el primer caso de las incapacidades, que son las incapacidades absolutas, y ahora nos corresponde ver entonces las incapacidades relativas. Borramos aquí entonces. Las incapacidades relativas. Miren, qué práctico el borrador, ¿eh? Se queda fijo, solo. No sé por qué, es un misterio sin resolver. No sé si tiene imán o esto tiene imán, pero la cosa es que se queda ahí. Incapacidades. Vayamos ahora a las incapacidades relativas. ¿Mm? Aquí avanzamos entonces en el 1447 y llegamos al inciso tercero. Y este inciso aquí se refiere a dos incapaces relativos. Uno es el menor adulto y el otro es el disipador interdicto. Importante porque el menor adulto, ustedes lo saben, aquí estamos hablando de 12 a 18 y 14 a 18. ¿Mm? Estamos hablando de los adolescentes, de los jóvenes, efectivamente, que están en esta edad. En esta edad la voluntad ya se ha desarrollado un poco más, pues se dan cuenta que hay un elemento biológico, la pubertad, por eso se habla del impuber cuando es antes y después hablamos del puber, ¿cierto? La pubertad, que es una característica biológica evolutiva del ser humano, el ser humano entra en la etapa de la pubertad y allí viene la evolución en términos de desarrollo mental. Ese desarrollo mental le permite comprender algunas cosas, no todas,
por eso no alcanza todavía la capacidad que le alcanzará a los 18, sino que algunas que le permiten ya discernir. El discernimiento va a ser importante cuando analicen algunos cursos más adelante la responsabilidad extracontractual, es decir, esa capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Esa se adquiere en esta etapa también, pero en la materia intelectual, que es lo que a nosotros nos interesa por el lado del patrimonio, el legislador le permite a estos menores adultos actuar en el derecho. ¿Cómo? Autorizados o debidamente representados. Son las dos formas que tiene el... ¿Dónde dejé mi lápiz? Acá está. Entonces, este individuo puede actuar representado, vamos a poner ahí, representado o bien autorizado. Son dos formas de actuación. ¿Se ha fijado, por ejemplo, que los niños en los colegios, cuando van a los paseos de fin de año, a las giras de estudio, ¿qué exige el colegio? Autorización por escrito de los padres. ¿Por qué? Porque van a ser, en el fondo, sujetos del contrato de transporte. Van a salir, bueno, los colegios ahora ya no se hacen cargo de esto, ellos dicen que no hay gira y si lo hacen, que son los alumnos fuera del colegio y para evitar responsabilidades, ¿cierto? Pero en el fondo lo que se está buscando son personas menores adultas. Entonces, pueden actuar con la autorización y ahí llegarán las autorizaciones por escrito, o se presentará el padre y autorizará, el padre o madre y autorizará, o bien, derechamente, el acto lo celebra el representante legal. Son dos formas en las que se puede actuar. Y ahora, en el caso que efectivamente no se cumpliera con esa, en este caso es una formalidad habilitante. ¿Recuerden la clasificación de los actos jurídicos? Cuando vimos la clasificación de los actos formales y no formales, estaban los formales y las formalidades habilitantes. ¿Recordarán ustedes entonces cuál es la sanción cuando se actúa sin la formalidad habilitante? ¿La tienen? Exacto. La nulidad relativa. Si se actúa efectivamente sin la autorización o sin la intervención, hay nulidad relativa. El tema es bien, digamos, de contraste social muy potente, porque si ustedes se dan cuenta, hoy día la población más o menos entre 13 y 18 años genera una cantidad de negocios que no es despreciable. Mis sobrinos en su momento compraban zapatillas, vendieron sus bicicletas, vendieron juegos de video, compraron juegos de video, todo por internet, amigos que tenían la misma edad que ellos. Y todos eran menores de 18 años. Y nunca nadie ha pensado en anular todos esos contratos porque son o están afectados de nulidad relativa. Ahí se produce un contraste, se fijan, entre realidad jurídica y lo que es la realidad social. Hoy día los jóvenes hacen un intercambio muy fuerte de videojuegos, de computadores, de celulares, de ropa. Y nadie ha pensado que todos esos actos tiene que venir la mamá e ir, ¿sabe qué? Bueno, mi hijo te quiere vender el juego y la otra mamá va a decir, ¿sabe qué? Mi hijo va a comprar el juego. No, eso no pasa. Eh, bueno, y por lo mismo, no sé si se han fijado, pero hay portales web que exigen que efectivamente se demuestre que la persona que está interactuando es mayor de edad. No lo sé, no manejo mucho los códigos, pero me da la impresión de que deben ser declaraciones muy livianas. Declare que tengo 18, sí, tengo 18. Y eso es todo. Bueno, supongamos que así, yo no manejo, por ejemplo, lo de los videojuegos, así que no sé cómo funciona. Pero hablo de las tarjetas de crédito, por ejemplo, es un tema. Las personas se ven a veces involucradas. Por ahí me enteré de unas mamás que de un día para otro se enteraron que en la tarjeta de crédito tenían cargados valores de juegos increíbles, 200.000 pesos, 300.000 pesos. Bueno, ahí también está la preocupación de los padres frente a sus hijos,
en el computador. Ya, ahí tenemos. Este otro caso, el disipador interdicto. El caso del disipador interdicto es interesante porque el disipador es el que lapida sus bienes. ¿Ah? Vayan buscando ahí lo que es dilapidar bienes. ¿Ah? El que si alguien dilapida sus bienes, malgasta sus bienes, es un disipador. Entre ellos, ustedes pueden asociarlo con el ludópata, a la persona que es adicta al juego. Él es un tipo de disipador, ¿no? Pero podría ser lo otro, podría ser alguien que efectivamente, por ejemplo, se suele señalar que hay personas que cuando están afectadas emocionalmente empiezan a comprar compulsivamente. Ese también podría ser considerado un disipador. ¿Ven? Un dilapidador, un ludópata, un comprador o compradora compulsiva. Situaciones en las que ha pasado. Bueno, el primer caso que yo tuve estaba en la Corporación de Asistencia Judicial y me tocó con un jugador de caballos. Iba todos los días y vendía las cosas de la casa para ir a apostar a los caballos y todos los días llegaba diciendo que no, no, si mañana sí, porque ya me dieron un dato. Ahí tenemos un disipador. Pero ese es un disipador en la realidad. El ludópata, el comprador compulsivo, el jugador. ¿Eh? Pero si no está interdicto, no es incapaz. Esa es la diferencia que tiene con el demente. En el demente yo puedo probar, aunque no esté interdicto, pero puedo probar que a la fecha en que se logró el contrato estaba demente. Puedo probarlo, es grande la prueba, pero puedo. Aquí, si no está interdicto, aunque yo pruebe que al momento de celebrar y vender la casa para después apostarlo en el juego, obviamente que ya había desarrollado esta conducta ludópata, si no estaba interdicto, ese acto es plenamente válido. ¿Por qué? Porque para que hubiese sido nulo esa venta de la casa que él después usó para jugar, tendría que haber estado declarado en interdicción. ¿Ven? Entonces ahí se genera una situación. Ahora, claramente, cuando ya está el disipador declarado en interdicción, solo puede actuar a través de representante legal. ¿Eh? Ya solo puede actuar representado, ya no puede, él no puede actuar autorizado, porque la interdicción le priva de celebrar actos. ¿Mm? Y la sanción también es la nulidad relativa. ¿Ya? Finalmente, para terminar de analizar el artículo 1447 y terminando nuestra clase, están las incapacidades especiales. Está al final del artículo 1447 y señala que es la prohibición que la ley impone en algunos casos a ciertas personas. Por lo tanto, cuando yo les pregunte qué características tiene la incapacidad especial, en primer lugar, profesor, es una prohibición. Por tanto, es un acto prohibido. Y luego, ¿de qué emana la prohibición? De la ley. Esos dos elementos deben converger. Aquí el caso más emblemático, ejemplos, es el 1796 y siguientes. Ahí hay varios. Este primero se refiere a la compraventa entre cónyuges. Esta es una pregunta muy habitual. ¿Ah? A veces a uno le pregunta, oye, pero ¿qué pasa si yo le traspaso la casa a mi mujer? O viene la mujer y dice, oye, ¿y qué pasa si yo le transfiero el auto a mi marido? Se lo vendo a mi marido porque yo me quiero comprar otro. Ese acto es nulo. ¿Por qué? Porque la venta entre cónyuges está prohibida. Independiente del régimen, pueden estar casados en sociedad conyugal, pueden estar casados en separación de bienes, pueden estar casados en régimen de participación en los gananciales. Bajo ningún régimen, un cónyuge le puede vender al otro siquiera un lápiz. Nada, absolutamente nada. ¿Ah? Entonces, ustedes este consejo tengan la prioridad de decirlo siempre. La gente dice, bueno, pero es que nosotros nos casamos con régimen de bienes separados. No importa. No se puede. No se puede. El artículo menciona la separación judicial. Eso es otra cosa. ¿Ya? Eso es otra cosa. A veces los cónyuges, de acuerdo a la nueva ley de matrimonio civil, la 19.947, cuando están
cesados en la convivencia o cuando hay una falta imputable al otro, pueden pedir al juez que declare la separación judicial. Pero eso es un evento que tiene que ver con el matrimonio. No tiene que ver con los bienes, tiene que ver con el matrimonio. Entonces, allí, efectivamente, el juez puede decretar la separación judicial motivada por el cese de convivencia o motivada por falta imputable al otro. Si así es, esas personas podrían eventualmente celebrar el contrato de compraventa. ¿Ya? Pero eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de régimen patrimonial. Se casaron en sociedad conyugal, se casaron en régimen de separación de bienes, se casaron en participación de los gananciales. En ninguno de los tres se puede celebrar el contrato de compraventa entre cónyuges. ¿Ven? Ahí está la prohibición y ahí está la ley que así lo establece. Como el acto es prohibido, y después ustedes van a llegar al 1466, que lo vamos a ver cuando veamos el objeto ilícito, llegamos a la conclusión que por el artículo 1466 el acto es nulo absolutamente, porque es un acto o contrato prohibido por la ley. Prohibido por la ley. Cuando está prohibido por la ley, la sanción entonces es la nulidad absoluta. ¿Ya? Así que nada de venderle nada. Ni su código se lo puede vender a su cónyuge, aunque sean los dos abogados. Bien, pues, estimados, estamos en el tiempo, más o menos me pasé, igual no quiero hacer videos tan pesados, pero traten de aprovecharlo así, traten de aprovechar como que es una clase, toman su cuaderno, toman sus apuntes, tienen su código al lado y se instalan allí como si fuese una clase. Eso les va a dar un resultado mucho más eficaz. Algunas recomendaciones, porque entiendo que me hizo la pregunta, parece que fue Patricia, que en la próxima clase ya tendríamos nuestra prueba. Por favor, estar todos conectados porque la prueba va a ser en el periodo de clases, ¿ya? Las unidades ya las hemos visto, las clasificaciones que están en la de Adelino León, que fue el pequeño apunte que ya tienen ustedes, y lo otro es todo lo relativo a la voluntad y la capacidad, que son los dos primeros elementos, ¿ya? Así que estudiar bien eso. Seguramente va a ser una prueba acorde al tiempo. Algunas preguntas objetivas, ¿ah? Dar de alternativas y por otro lado seguramente una o dos preguntas de desarrollo corto para que nos alcance porque es un tiempo muy acotado el de 2 a 3:20 por ahí, ¿cierto? Así que tampoco la voy a hacer una prueba tan excesiva. Estas pruebas online son pruebas que el alumno se mide a sí mismo. El alumno se mide a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, si contestan la prueba con el libro en mano, es probable que no logren ayudarse lo suficiente. Se van a ayudar, porque les va a servir para buscar recursos y de alguna manera tratar de resolver un caso en tiempo corto. Pero no les va a servir para aprender, porque se supone que desde este martes hasta el otro martes ustedes ya tienen que empezar a estudiar. Un estudio óptimo para una prueba en Derecho en general son 6 días. Puede que tengan pruebas antes, lo sé, pero también tengo alegatos antes y algunos de ustedes tendrán hijos y tendrán mujer y tendrán marido, tendrán pareja, porque la vida es así. La vida no tiene esta simpleza de que yo tengo una sola actividad por tiempo. No, tengo todas las actividades por tiempo, así que a ser estudiosos. Así que la idea es que ese día ustedes se sienten solo con la prueba y puedan contestar. ¿Ya? Yo evito las preguntas como decir, el dolo tiene un elemento objetivo y subjetivo. O sea, porque eso no mide si usted comprende el dolo. Comprendería si yo le dijera, el dolo, ¿qué funciones tiene? Y usted me dice, bueno, puede ser vicio del consentimiento, puede ser garante de la responsabilidad o elemento configurador de la responsabilidad extracontractual. ¿Se fijan? Entonces, la pregunta tiene un sentido distinto. Van a haber menos de aquella que es más simple y seguramente van a haber más de aquellas que tienen que pensar un poco. Por eso es que quiero que desde hoy martes y hasta el próximo martes estén estudiando. ¿Ya? Y ojo, que como esto es solemne, yo no modifico los horarios porque
sé que después los otros profesores también tienen sus pruebas y a ellos les molesta que estén estudiando civil cuando deberían estar estudiando sus asignaturas. Y eso a mí, yo soy respetuoso de eso. Así que el martes la fijó la universidad, el martes hacemos la prueba. ¿Ya? Cualquier duda, bueno, yo voy a estar revisando la página porque la pueden dejar. El tablón de la página es muy complejo porque las dudas empiezan a quedar debajo, entonces no me permiten verlo. Eh, yo a veces preferiría, sinceramente, que si la duda no ha sido respondida en el tablón, porque voy a tratar de responderla ahí, no ha sido respondida como dentro de 2 días, me manden un aviso a mi correo, al lex-jl@yahoo.com. Porque ahí yo lo veo más rápido y además la veo de manera individual. Me llega la duda, igual no soy tan rápido, porque imagínense, son como 400 alumnos que están mandando correos. Entonces, por eso no soy tan veloz, porque son muchos cursos simultáneos y todo funcionando en plataforma. Pero bueno, como ahora ustedes tienen la prioridad porque tienen su solemne, entonces voy a estar más atento. Y ojo, en el asunto del correo, si es que no lo hacen por el tablón, si colocar así, acto jurídico UMC, ¿ya? Me colocan acto jurídico UMC en el asunto, para que yo inmediatamente le dé prioridad. Porque si usted me dice, soy Pedro Juan se come un flan, consulta, pueden haber 20 alumnos más que estén colocando lo mismo, consulta, consulta. Entonces no sé a quién le voy a poder dar prioridad. Entonces, para darles prioridad, porque ya tienen su solemne la próxima semana, coloquen actojurídico.umc en el asunto. Y así van a lograr que yo responda más rápido. Si no, me voy a demorar. Porque a veces incluso hay correos que los dejo para contestar el fin de semana. ¿Mm? ¿Estamos claros? Están dadas las instrucciones, están dados los contenidos, ya saben, clasificaciones, por Avelino León. Y el resto, los manuales. Puede ser Víctor Vial o Ramón Domínguez respecto de lo que es todo el tema de la voluntad y todo el tema de la capacidad. Todo es un tema gigante. Bueno, no tanto, sí. Esto es derecho, así que 200 hojas no son nada. Bien, estimados, a cuidarse mucho y a estudiar. Estudiar, hay que aprovechar de saber mucho ahora. Después, no hay tiempo, no hay tiempo. ¿Mm? Que esté muy bien.